Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que el auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada. El efecto de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los estados financieros varía considerablemente. Las disposiciones legales y reglamentarias a las que una entidad está sujeta constituyen el marco normativo, pues algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre los estados financieros, ya que determinan las cantidades y la información a revelar en los estados financieros de una entidad. Otras disposiciones legales y reglamentarias deben cumplirse por la dirección o establecen los preceptos conforme a los cuales se autoriza a la entidad a llevar a cabo su actividad, pero no tienen un efecto directo sobre los estados financieros de la entidad. Algunas entidades operan en sectores muy regulados, como lo son los bancos y las empresas químicas. Otras están sujetas solo a las múltiples disposiciones legales y reglamentarias relacionadas, de manera general, con los aspectos operativos del negocio, tales como las relacionadas con la prevención de riesgos laborales y con la igualdad de oportunidades en el trabajo. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pueden dar lugar a multas, litigios o tener otras consecuencias para la entidad que pueden tener un efecto material sobre los estados financieros. La responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias es responsabilidad de la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que determinan las cantidades e información a revelar en los estados financieros de la entidad. Ahora bien, responsabilidad del auditor. Esta NIA tiene como finalidad facilitar al auditor la identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros, debidas a incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. Sin embargo, el auditor no es responsable de prevenir incumplimientos y no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. De igual forma, el auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de la que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error. En la realización de una auditoría de estados financieros, el auditor tendrá en cuenta el marco normativo aplicable, debido a las limitaciones inherentes a la auditoría, ya que existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con la NIA. Los posibles efectos de las limitaciones inherentes a la capacidad de auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores por razones como las siguientes. Existen numerosas disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas principalmente con los aspectos operativos de la entidad, que habitualmente no afectan a los estados financieros y que no se tienen en cuenta en los sistemas de la entidad relativos a la información financiera. El incumplimiento puede implicar conductas orientadas a ocultarlo, tales como la colusión, la falsificación, la omisión deliberada del registro de transacciones, la elusión de los controles por la dirección o la realización de manifestaciones intencionadamente erróneas al auditor. El que una actuación constituya un incumplimiento es, en última instancia,
una cuestión que debe determinarse desde un punto de vista legal por un tribunal de justicia. Habitualmente, cuanto más ajeno sea el incumplimiento a los hechos y transacciones reflejados en los estados financieros, menos probable será que el auditor lo detecte o lo reconozca. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos? Pues los objetivos del auditor son la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que de forma generalmente admitida tiene un efecto directo en la determinación de cantidades e información material a revelar en los estados financieros. La aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros y responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría. Hemos estado hablando sobre los incumplimientos, pero ¿qué es un incumplimiento? Pues son las acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Comprenden tanto las transacciones realizadas por la entidad o en su nombre, como las realizadas por cuenta de la entidad, por los responsables de su gobierno, la dirección o los trabajadores. El incumplimiento no incluye conductas personales inapropiadas, no relacionadas con las actividades empresariales de la entidad, por parte de los responsables del gobierno de la entidad, la dirección o los trabajadores de la entidad. Requerimientos. Consideraciones por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Al obtener conocimiento de la entidad y de su entorno de conformidad con la NIA 315, el auditor adquirirá un conocimiento general del marco normativo aplicable a la entidad y al sector en el que opera. De igual forma, del modo en el que la entidad cumple con dicho marco. Para obtener un conocimiento general del marco normativo y del modo en que la entidad cumple con dicho marco, el auditor puede utilizar el conocimiento que ya tenga del sector de actividad de la entidad, de los aspectos normativos y de otros factores externos. Actualizar su conocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que determinen directamente las cantidades e información a revelar en los estados financieros. Indagar ante la dirección sobre otras disposiciones legales y reglamentarias que pudieran tener un efecto fundamental sobre las actividades de la entidad. Indagar ante la dirección sobre las políticas y los procedimientos de la entidad relativos al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. De igual forma, el auditor puede indagar ante la dirección sobre las políticas o los procedimientos adoptados para identificar, evaluar y contabilizar las reclamaciones en litigio judicial. Otro requerimiento es que el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que de forma generalmente admitida tiene un efecto directo de la determinación de las cantidades e información material a revelar de los estados financieros. Determinadas las disposiciones legales y reglamentarias están firmemente consolidadas, son conocidas por la entidad y por las empresas del mismo sector, y son relevantes para los estados financieros de la entidad. Pueden incluir las relativas, por ejemplo, a la estructura y el contenido de los estados financieros, las cuestiones de información financiera específicas del sector,
la contabilización de transacciones originadas por contratos con el Estado, o el reconocimiento de previsiones o de gastos por impuestos sobre los beneficios o por compromisos por pensiones. Algunos preceptos pueden afectar directamente a afirmaciones específicas de los estados financieros. El objetivo de este requerimiento es que el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la determinación de cantidades e información a revelar en los estados financieros de conformidad con los preceptos pertinentes de dichas disposiciones legales y reglamentarias. Algunas otras disposiciones legales y reglamentarias pueden requerir una atención especial por parte del auditor por tener un efecto fundamental sobre las actividades de la entidad. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tengan un efecto fundamental en las actividades de la entidad puede ocasionar el cese de las actividades de la entidad o poner en cuestión su continuidad como empresa en funcionamiento. El auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. El auditor podrá indagar ante la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad. De igual forma, el auditor podrá inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las autoridades correspondientes que han concedido la licencia y son responsables de la regulación. Durante la realización de la auditoría, el auditor mantendrá una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alentarle los casos de incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento. De igual forma, el auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad que le proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento o de existencia de indicios de un posible incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Si el auditor descubre la existencia de las siguientes cuestiones o información sobre ellas, puede ser un indicio de incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias, como lo son investigaciones por parte de organismos reguladores o por departamentos de la administración o pago de multas o sanciones, pagos por servicios no especificados o préstamos concedidos a consultores, partes vinculadas, empleados o funcionarios públicos, comisiones por ventas u honorarios de agencia que parecen excesivos en relación con los habitualmente pagados por la entidad o en su sector de actividad o con los servicios realmente recibidos. Realización de compras a precios significativamente superiores o inferiores a los del mercado. Pagos inusuales en efectivo. Pago de compras con cheques bancarios al portador o transferencias a cuentas bancarias cifradas. Transacciones inusuales con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Pagos por bienes o servicios realizados a países distintos de los de la procedencia de los bienes o servicios. Pagos sin la adecuada documentación sobre control de cambios. De igual forma como transacciones no autorizadas o registradas inadecuadamente, o comentarios desfavorables en los medios de comunicación. Procedimientos de auditoría. El auditor puede discutir los hallazgos con los responsables del gobierno de la entidad cuando puedan proporcionar evidencia de auditoría adicional. Si la dirección o, en su caso,
los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan al auditor información suficiente acerca del cumplimiento por parte de la entidad de las disposiciones legales y reglamentarias, el auditor puede considerar adecuado consultar a los asesores jurídicos internos o externos de la entidad sobre la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las circunstancias, incluida la posibilidad de fraude, así como sus posibles efectos sobre los estados financieros. Si no se considera adecuado consultar a los asesores jurídicos de la entidad o si el auditor no se satisface con la opinión de dichos asesores, puede considerar adecuado consultar a sus propios asesores jurídicos sobre si se ha cometido alguna infracción de una disposición legal o reglamentaria. Las posibles consecuencias legales, incluida la posibilidad de fraude y las acciones adicionales que, en su caso, debería emprender el auditor. El auditor va a evaluar las implicaciones de un incumplimiento en relación con otros aspectos de la auditoría, incluyendo la valoración de riesgo realizada por el auditor y la fiabilidad de manifestaciones escritas. El deber profesional del auditor de mantener la confidencialidad de la información del cliente puede impedirle informar a una parte ajena de la entidad sobre incumplimientos de las disposiciones legales identificados o la existencia de indicios de incumplimiento. Sin embargo, las responsabilidades legales del auditor varían en función de la jurisdicción y en ciertas circunstancias el deber de confidencialidad puede ser invalidado por la ley o por los tribunales de justicia. En algunas jurisdicciones, el auditor de una entidad financiera tiene la obligación legal de informar a las autoridades supervisoras de los casos o indicios de incumplimiento de las disposiciones. De igual forma, el auditor tiene el deber de informar a las autoridades sobre las incorrecciones en aquellos casos en los que la dirección y cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad no adopten medidas correctoras. El auditor puede considerar adecuado obtener asesoramiento jurídico para determinar la forma de proceder adecuada. La documentación del auditor relativa a los hallazgos con respecto a incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias identificados o a indicios de incumplimiento pueden incluir copias de registros o de documentos, actas de discusiones mantenidas con la dirección, los responsables del gobierno de la entidad o partes ajenas a la entidad. El auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o los indicios de incumplimiento de las disposiciones y los resultados de las discusiones con la dirección y miembros de esta. Podemos concluir que la NIA 250 nos detalla las responsabilidades del auditor ante los incumplimientos sobre las disposiciones legales y reglamentarias, así como la documentación que se requiere y el deber que tenemos como contadores de informar a la autoridad competente. Esta NIA nos ayuda mucho al cumplimiento del deber como auditores.